Bueno, em, les tengo que subir bien. Mañana voy a encargarme de acomodar todo eso. Vieron que con funciones estuvimos trabajando con algunas actividades adicionales y vamos a seguir trabajando con algunas más. Lo que les voy a ir subiendo después, voy a tratar de ya esta semana acomodarme, como que el inicio del cuatrimestre fue bastante intenso también por aquí. Y de subirles, como ya previamente a la semana, como un PDF donde tengan las actividades extras. Más allá de que están en el PowerPoint, pero para que las tengan así como más cómodas. Esta semana entonces trabajamos con la 1 y la 2, que va a estar en un PDF de actividades extras. La 3 les va a quedar ahí de tarea para hacer. Y la 4 la vamos a trabajar hoy. Todo eso también lo tienen detallado en el cronograma, ¿sí? ¿Qué actividades extra hacemos? ¿Cuáles quedan de tarea? Para que se vayan acomodando. La idea más que nada de trabajar con actividades adicionales es como quizás trabajar con actividades que engloben un poco más como varias cosas que quizás si no trabajando con actividades del libro hay que ir como saltando de actividad en actividad, que es una manera también, pero a mí me resulta como un poco más cómodo así. Por eso por ahí las actividades del libro les van a quedar más para hacer ustedes. Bueno, acá tienen el enunciado, ahora lo vamos a ir como achicando un poco porque son un montón de cosas. La idea para la clase de hoy, como verán en el título, es criterios gráficos para el análisis de funciones. Hoy vamos a trabajar todo principalmente desde lo gráfico y en el libro tienen un título de la parte de funciones que es este mismo, ¿sí? Esa parte del libro está relacionada con lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, vamos a empezar primero muy así breve con la parte de gráficas de funciones, que esto lo han trabajado en teoría, pero por ahí en práctica no estuvimos trabajando mucho con las gráficas. Simplemente me interesa que veamos el concepto básico de qué es la gráfica de una función. Pongamos que tenemos, vamos a hacer una tablita de valores. Tenemos una tabla de valores donde tenemos, ¿se acuerdan que tablas de valores era una manera posible de dar una función? Entonces, supongamos que tenemos esta función. Una función que su dominio son los elementos 1, 3 y 5. Y le asigna al 1 el número 2, al 3 el número 4 y al 5 el número menos 1. Entonces, esta es una manera de representar esa función como tabla de valores. Y toda función también la vamos a poder representar de manera gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos para representar gráficamente? Vamos a trabajar en un plano coordenado, ¿sí? Porque en el plano teníamos un eje X, un eje Y, que de hecho esto, para algo tengo, a ver, ya he hecho de antes, tipo programa de cocina. Entonces tenemos un eje X y un eje Y, y la lógica es bastante intuitiva. O sea, la idea es que para cada X le hacemos corresponder el Y correspondiente y trabajamos con puntos del plano. Entonces, fíjense cómo voy a escribir esto. Si yo tengo que un punto, o sea, que al X igual a 1 le corresponde el Y igual a 2, ¿se acuerdan que en el plano teníamos puntos que tenían la primera coordenada en X, la segunda en Y? Entonces, el punto que va a corresponder del plano va a ser el punto de coordenadas 1, 2. ¿Sí? Nada muy loco. Entonces, si esta función dada por la tabla la llamamos f, el conjunto, o sea, la gráfica de la función va a ser un conjunto también. Más allá de que uno lo ve como un gráfico, pero es un conjunto. ¿Es el conjunto de qué puntos? De todos estos puntos del plano. ¿Sí? Del 1, 2, del punto 3, 4 y del punto
5 menos 1. Entonces yo, por ejemplo, podría escribir que el punto 1, 2 pertenece al gráfico de la función f. Bueno, y estos también. Sí, entonces, las gráficas de funciones van a estar siempre en planos. ¿Sí? Mi eje horizontal va a ser la variable independiente, el eje vertical la dependiente. Entonces, mi gráfica en este caso va a ser una gráfica de puntos discretos, por cómo está dada. Entonces, al 1 le corresponde el 2, voy a tener el punto de abscisa 1 y ordenada 2. Al 3 le corresponde el 4, voy a estar por acá. Bueno. Y al 5 le corresponde el menos 1. No. ¿Por qué me hace cosas raras esto? Bien. O sea que la gráfica serían estos 3 puntos. ¿Sí? Simplemente para tener una idea de cómo nos manejamos, cómo relacionamos gráfica de función con plano coordenado. Ahora, lo primero que vamos a ver es cómo determinar. Si vuelvo acá y fíjense que tenemos muchas gráficas y tenemos muchos ítems para hacer. Entonces, primero vamos a trabajar con el ítem A y con una gráfica en particular. Que en el ítem A tenemos que ver cuáles de las gráficas que tenemos podrían corresponder a la gráfica de una función. Justificar elecciones y descartes. Esta aclaración la agregué para que charlemos algo después. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es si esto que está graficado, que son puntos, un conjunto de puntos del plano, podría ser o no la gráfica de una función. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué pasaba? O sea, En esta no se podría, por ejemplo. ajá. ¿Y por qué? Había que proyectarlas, ¿no? Sobre los ejes. Proyectar, eso era más para ver dominio. ¿Sí? Es Porque hay como, como Sí, sí, dos sí. puntos que marcan un mismo número en X. O sea que... Ay, no me sale. si Pero se entendió. proyectás rectas, Sí, sí, sí. Me dio risa la expresión rompe la ley. Pero sí, la destruye. En realidad, más que la ley, lo que rompe es la definición. ¿Sí? hay una regla de la recta, o sea que la recta cortaría en más de un punto en, en el plano coordenado. Exacto. O sea, lo que me interesa de eso, además de poder hacerlo y demás, es ver cómo relacionamos. O sea, la función, tenemos acá la definición de función que les acabo de copiar. Y lo que me interesa es que veamos cómo relacionamos la definición de función, en este caso con esto que no es una función, y cómo vamos de lo que dice la definición y decir que la definición no se cumple, a poder verlo gráficamente. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer hoy va a ser justificado desde lo gráfico. Vamos a ver lo gráfico y ver qué vemos en lo gráfico para responder cosas. En este caso, para responder que esto no es una función. Entonces, el problema que hay acá es que, como bien, hablando de una recta vertical, nosotros tenemos una función que a cada elemento del dominio le asigna un único elemento del codominio. Y entonces acá, si por ejemplo yo veo que pasa en este valor de x, no hay números ni nada, ¿sí? Pero puedo ver gráficamente que le corresponden 2 puntos en la gráfica. Uno así yendo hacia arriba, este acá, y otro acá, y si sigo bajando, otro acá. Sí, le voy a hacer un poco de zoom. O sea, gráficamente yo veo que trazo una recta vertical ahí y corto en 1, 2, 3 puntos a la gráfica. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Desde la perspectiva de la definición de la función, es que bueno, que a ese valor de x en el dominio
a ese puntito que marca ahí en azul, estarían correspondiendo a imágenes. 1, algo y menos 0, algo y menos 0, algo más. ¿Sí? Punto. Entonces eso se ve, ahora vemos cómo lo escribimos, ¿no? Pero se ve porque si tengo una recta vertical que corta la gráfica más de un punto, ¿por qué esa gráfica no puede definir función? ¿Se ve claro? ¿O dudas? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿También se le conoce como ley de unicidad? ¿Puede ser? ¿Cómo? Ley ¿Qué? de unicidad. No. No, 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 no. O sea, Ah, bueno. unicidad no, igual en matemática hay un montón de cosas. No sé, igual ley de unicidad, pero hay un montón de teoremas de unicidad. O sea, los van a escuchar nombrar en otras partes de la materia. Pero acá no. Em, bien, entonces, eso. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Yo acá voy a intentar hacerlo. Ah, yo puedo graficar acá. Me está dando problemas esto para graficar. ¿Sí? Entonces vamos ahora, que ya lo charlamos un poco, a ver cómo lo escribimos. Lo que yo entonces tengo que hacer para justificar, si quiero mostrar que no es función, es dar un contraejemplo. Es lo más sencillo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la definición me dice que a cada uno de todos los elementos del dominio le corresponde una sola imagen, y síganme con esto, entonces si yo muestro que, si yo si yo puedo ver que hay un solo elemento del dominio que eso no se cumple, ya me alcanza para decir que no es función. ¿Se entiende la lógica? Es importante a la hora de justificarlo. Bien, entonces como con un ejemplo, en este caso sería un contraejemplo, porque es un ejemplo que contradice la definición, en este caso con un contraejemplo me alcanza. Como estamos trabajando desde lo gráfico, no es necesario que inventemos valores. O sea, podemos trabajarlo gráficamente. Podemos dar un ejemplo marcando una recta vertical, que yo que la marqué en naranjita. Marcar también, ¿no?, los puntos donde la recta vertical corta la gráfica. Bueno, tampoco tan. Y fijar desde ahí, ¿sí? Entonces, veamos cómo escribir una justificación. No es la idea que lo aprendan de memoria, pero es una justificación que esté completa, que no le falte nada. Entonces, vamos a poner, no representa la gráfica una función, ya que es lo que vemos gráficamente. Que X tiene asignado más de un valor de Y. Bien, o sea, eso no es lo que vemos gráficamente. Lo que vemos gráficamente es que tenemos una recta vertical que corta la gráfica más de un punto. Ah, pensé que hablabas del otro. Sí. Entonces, y acá no hablamos de una recta vertical genérica, ¿sí? O sea, estamos dando un ejemplo, hablamos de la que marcamos. Está la gráfica, más de un punto. ¿Sí? Y esto sí lo podemos relacionar con algo en la definición, ¿no? Implicaría que... Profe, ¿usted suele usar GeoGebra? Depende. A veces sí, a veces no. Sí, O sea, podríamos usarlo pero para esto. no, igual no lo se usa por eso. Pero yo pensé que usted generalmente trataba de que nosotros hagamos eso en la aplicación. En la... Ah, no necesariamente, ¿eh? O sea, igual es bastante útil GeoGebra. Pasa que
todavía no me terminé de acomodar. O sea, la idea está bueno usarlo, pero está bueno también pensar cómo usarlo, en qué actividades, de qué manera. Eh, y aún no lo he hecho. Pero para ver algunas cosas es bastante útil, para otras por ahí no tanto. Lo vamos a usar prontito igual, para algunos temas en particular. Bien, de vuelta. Esto que estoy escribiendo yo es una manera de escribirlo. Pero sí hay como puntos o cosas importantes que tienen que estar y que no se tienen que confundir. Por ejemplo, esta relación de qué es lo que veo gráficamente, que lo que veo gráficamente es que la recta corta más de un punto a la gráfica, y qué implicancias tiene eso en relación a la definición, ¿sí? O sea, yo gráficamente no veo que a un valor del dominio le asigne más de un valor del codominio. Y por otro lado, importantísimo, el hecho de entender esto, de que como estoy buscando algo que no cumpla la definición, me alcanza con dar un ejemplo y puedo marcar una recta en particular y decir, bueno, trabajo con esa recta y veo que no se cumple la definición. ¿Estamos? Bien. Veamos la gráfica siguiente. ¿Qué les parece? Puede representar la gráfica de una función. En la opción. Para mí sí. Sí, para mí también. Ok. Bien, para mí también. Sí, sí. ¿Y acá cómo justificamos? Lo mismo que antes, pero al revés, justamente con la definición, que trazando una recta vertical solo corta con un punto. Bien, perfecto. Va por ahí. Siempre, o sea, el justificar que una gráfica es función es un poquito más difícil que cuando no lo es. Y vamos justamente a eso, a las distintas maneras de escribirlo. Y acá lo que sucede es que pequeñas diferencias en lo que uno escribe pueden hacer que lo que uno escribe esté correcto o más o menos o incorrecto. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner de función, ya que si trazo una recta vertical, corta la gráfica en un único punto. Pongamos que eso es lo que respondemos. Tiene un problema. También se puede justificar diciendo que se puede cortar en una recta horizontal. La recta horizontal acá no tiene mucho que ver, digamos, porque una recta horizontal me va a relacionar, me va a ver si tengo para distintos x una misma imagen o no. Y eso para la definición de función no nos cambia. Para otra cosa sí, pero por ahora... Por eso se puede decir que es función, ya que, o sea, se cumple que en más de una X, o sea, no sé cómo explicarlo, pero también es función si la cortas en horizontal. Pero, o sea, vos podés tener que horizontalmente tengas recta que corte en un punto, en dos o en más, pero independientemente de eso, la gráfica puede ser función o no. Ojo ahí. No tiene que ver la recta horizontal con la definición de función. Profe, ¿y no influye en nada? O sea, porque hay dos rectas que se cortan ahí en el eje Y sería. O sea, la unión está en el eje Y. Eso no tiene nada que ver. No, en realidad la gráfica es una sola. O sea, en x igual a... O sea, ahí tenés un solo punto, digamos. En 0 la imagen sería 0.
No habría problema con eso. Sí. Gracias. Pero bueno, igual yo no estoy contento con esta definición, con esta Yo justificación. agregaría, profe, que digamos que se traza una recta vertical en cualquier punto de la función, seguiría siendo todo igual, que a cada x le corresponde un solo DI. Bien, por ahí va. Ese cualquier me gustó. ¿Sí? O sea, Claro, fíjense. en teoría de matemática venimos viendo que si trazamos varias rectas verticales, ninguna se cortan más de un único punto. Exacto. Y de todas maneras, o sea, acá lo que escribimos es que si trazamos una. Y si trazamos varias, también. O sea, ahí lo que habría. A ver, volvemos un segundo al ejemplo anterior. No era función. Fíjense que yo acá podría trazar varias rectas verticales que corten a la gráfica en un solo punto. ¿Sí? Y eso no hace que sea función. Claro, o podría- sea, sería en todo el gráfico. Claro, entonces eso es lo importante cuando justifican que la gráfica es función. ¿Sí? No les sirve, y digo, y conceptualmente digo, no les sirve dar un ejemplo como hicimos antes, ni les sirve tampoco dar 10 ejemplos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes grafican acá, en teoría lo habrán visto, digamos, cuando lo vieron como habrán empezado a ver, y bueno, si trazo esta, trazo esta, trazo esta, trazo esta, ninguna corta, lo habrán charlado y todo, pero a la hora de justificar, yo acá no voy a graficar ninguna recta en realidad, porque no tengo que hablar de ninguna en puntual. Lo que tengo que decir es eso, que cualquier recta que trace, cualquiera sea, y las puedo graficar, porque serían infinitas, y graficaría un rectángulo de color, cualquier recta corta la gráfica en un punto. Entonces, acá tenemos como dos maneras, a grandes rasgos, de escribirla. Una sería hablar de eso, de una recta genérica, que sea si trazo cualquier recta vertical, o si trazo infinitas rectas verticales, va a cortar a la gráfica, y si pienso a la gráfica como el plano donde tengo mi curva, va a cortar a la gráfica en un punto o en ninguno. O sea, si mi gráfica llega hasta un cierto lugar y después no tengo gráfica, la recta no va a cortar. Pero eso, de vuelta, distintas maneras de escribirlo, ¿no? Si trazo infinitas rectas verticales o si trazo cualquier recta vertical y cortará la gráfica en uno o ningún punto o en, a lo sumo, un punto. Y quizás la otra manera, que es como, o sea, la otra manera de encararlo, sería, acá hablamos de qué pasa con cualquier recta que yo trace, que corta la gráfica en uno o ningún punto. Ahora, ¿qué es lo que no puede pasar? Esa sería otra manera de justificarlo. Es lo que ninguna recta puede hacer. Cortar la gráfica en más de un punto. Perfecto. ¿Sí? O sea, acá, en general, soy más como, o sea, suelo hacer más de no escribir tanto, como más de charlarlo y que lo elaboren ustedes con sus palabras y demás. Acá lo estoy escribiendo, no para que se lo aprendan de memoria, pero sí como para poder charlarlo bien y ver esto, ¿no? Los pequeños detalles que hacen que lo que escriban pueda estar mal. Por ejemplo, si en la primera digo, ya que si trazo una recta vertical, ahí, mal. O si trazo una recta vertical, corta la gráfica en 2 puntos, mal. Como detalles. Después, dentro de ese detalle y lo que entiendan, tienen libertad para escribirlo de distintas maneras. Es función, ya que si trazo infinitas rectas verticales, las rectas cortarán a la gráfica en uno o ningún punto. También sería una manera válida de escribirlo, no estoy diciendo nada malo.
Pero bueno, esto que acabamos de ver para justificar, ¿sí? Y esto que les decía, ¿no? De las diferencias, de las justificaciones, está bueno que lo vayan viendo como algo general. Lo vamos a ver en muchos casos. Esto de que, bueno, yo tengo una definición en este caso. En este caso fue la definición de función. Vamos a trabajar con distintas definiciones y cosas. Entonces, en general, si yo tengo algo que quiero mostrar que no cumple la definición, vamos a hablar de gatitos. Si yo tengo la definición de gatito, que digo, animal tierno, que maulla y que tiene 4 patas, esta es la parte de tierno, y me traen un perrito feo, pobre perro, digo, ¿cómo justifico que no es gatito? Con un contraejemplo, ¿sí? Puedo decir, el perro no es tierno, o el perro no maulla, o bueno, que no tiene 4 patas no lo puedo usar porque sí tiene 4 patas. En cambio, si quiero justificar que el gatito es gatito, tengo que mostrar que cumple la definición y que lo cumple en su totalidad, ¿sí? No puedo decir, el perrito es gatito porque tiene 4 patas, porque no cumple el resto. Bueno, acá lo mismo. Lo vamos a usar a esa lógica en un montón de casos. Por eso también estuve media hora hablando de esto, como para que lo podamos ir llevando a otras situaciones también. Bien, desde ya que cuando tengan que justificar otra, o sea, acá están todas las gráficas con las que... Son 7 gráficas, 2 que ya trabajamos y estas otras 5. Entonces veamos, no vamos a escribir todo de vuelta para cada una. Veamos de las gráficas que tenemos cuáles representan función y cuáles no. Bien, ¿qué pasa con la primera? Es una gráfica discreta. ¿Cumple, no cumple? ¿Sí? Sí, cumple. Una función. Bien. Es una función, un conjunto de puntos discretos, no importa. O sea, su dominio será discreto y todo, pero no tengo 2 puntos. Bien. No tengo... Me pasé. Acá. No, acá. No tengo 2 puntos sobre la misma recta, ¿sí? O sea que está así. De vuelta, por ahí la manera más cómoda de hacerlo es hacer como un barrido, ¿no? Voy viendo de izquierda a derecha, pensando en rectas verticales y ver si en algún momento lleva a 2 rectas verticales que se juntan. ¿Qué pasa con la de la derecha? Me quedo ahí media... Hay un punto ahí abajo. Y esa no cumple, ¿no? Ok. Bueno, cuestiones de gráficas. Tenemos curvas. En general, en los extremos de la curva, o sea, si la curva es continua, digamos, en los extremos usamos puntitos cerrados, llenos o vacíos, si queremos incluir o no incluir ese punto. Y después, si en el medio de la gráfica tengo un punto que no va, lo marcamos así, con un punto abierto. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, si pienso únicamente... Ahí sí cumpliría la función. Sí. Porque está abierto, ¿no? Exacto. Me río, casi tapo el punto en mi pantalla para que no lo vean. Tipo, corte cerebral. Claro, lo único que aparentemente parecería causar problemas sería el punto de abscisa 1, pero en realidad no, o sea, si hay trazo una recta vertical no corta en más de un punto, porque justo ahí arriba, digamos, en el punto 1, 1, no tenemos gráfica.
Entonces, esa gráfica, ahí está, esa recta corta en un solo punto, en el 1, menos 3. Esa gráfica también cumple. La justificación sería la misma que para cualquiera que cumpla con la definición. Bien. Y las otras, medio que pueden hacer en todas el mismo análisis. ¿Sí? Voy yendo de izquierda a derecha. Acá también tengo varios puntos ahí que no están incluidos. Acá tengo otro punto afuera, pero está sobre la línea vertical donde no está incluido el otro. Si acá, por ejemplo, la gráfica fuera así, se llega a ver. Si ese punto estuviera incluido en la gráfica, ahí ya no sería función. Y fíjense esto, lo que hablábamos antes del contraejemplo. Si yo tuviera esta gráfica así, ¿por qué no sé? Así sea una sola la recta vertical que corta la gráfica más un punto, porque la única sería la que pasa por menos 6, pero ya es suficiente para hacer que esto deje de ser función. Sí, un único contraejemplo me basta. Pero bueno, así como la que está originalmente es función. Y esta también, las otras dos también. O sea, la única que descartamos fue la primera. Bueno, y vamos a... Acá, a ver. Creo que voy a cambiar de ejemplo. Vamos a trabajar con un ejemplo un poco más. Que lo vamos a hacer juntos. Un ejemplo un poco más. Con más cositas. Pero lo mismo. Armo algo y después lo cambio. Entonces vamos a trabajar con este caso. Quizás sea el único que hagamos porque tenemos varias cosas para trabajar y cada una hay que charlarla. Así que nos va a llevar un rato. Bien, entonces. Primera cuestión. Dar dominio y conjunto imagen y marcarlo en el gráfico. Dominio y conjunto imagen. Ahí sí viene lo que hablábamos antes. ¿Sí? El dominio va a ser el conjunto de todas las X que tienen alguna Y. Y la manera de verlo era proyectando o aplastando la gráfica contra el eje X. ¿Sí? Ahí también, sobre todo cuando las gráficas empiezan a tener así como cosas raras, puntos que les faltan, puntos en lugares raros, vayan barriendo la gráfica y vayan viendo cuál es su dominio. Acá también hay que graficarlo o marcarlo en el gráfico. Entonces podemos hacerlo, ir haciéndolo. Bien, más cuestiones gráficas. Fíjense que dijimos que punto cerrado si incluimos un punto abierto si no incluimos. Acá, por ejemplo, tenemos un punto cerrado, quiere decir que en el punto 4,2 la gráfica termina. Pero para la izquierda, que no hay ni punto cerrado ni punto abierto, quiere decir que la gráfica sigue. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio? De menos infinito a más 4. Bien, de menos infinito, perfecto. Disculpa, profe, el 0,02 no está incluido, ¿no? ¿O se ve abierto ahí? Porque Bien. lo veo chiquitito y... Ahí está, hay un poco más de zoom. Ahí está. ¿Y eso estaría incluido? No sé. Díganme ustedes. En verdad, no estaría incluido. No estaría incluido, abierto. pero Ah, no no, sé no, no. cómo se escribiría.
Bien, no está incluido, ¿sí? Es un conjunto, o sea que primero vamos a graficarlo, si les parece. Es como, o sea, voy viendo en la gráfica, de vuelta, así que sobre todo también cuando hagan las otras actividades, y sobre todo, no sé, cuando en los exámenes y demás, cuando de esta primera parte donde les evalúen algo de dominio de imagen, van a aparecer este tipo de detalles, justamente, porque es también lo que se pretende evaluar. Así que mírenlas con atención. Obviamente acá, bueno, tenía la gráfica con poco zoom y todo. Pero fíjense eso, que anda el tema, si hay puntos abiertos, ese tipo de cosas. Entonces, de menos infinito, todo esto va. Acá voy a tener un punto abierto. Y sigo hasta el 4, incluido. Entonces, profe, sería desde menos infinito hasta el 0 sin incluir y después desde el 0 sin incluir hasta el 4. Exacto. O sea, podemos escribirlo diría que de dos maneras. Uno es, como dijiste recién, desde menos infinito hasta el 0 sin incluir. Y desde el 0 sin incluir hasta el 4. Y acá, ¿qué tenemos que hacer con estos dos conjuntos? Unión. Eso no es una unión. Exacto, tenemos que unir, ¿sí? Que la otra vez cuando estuvimos hablando de conjuntos no había aparecido un ejemplo de esto. Siempre que ustedes tengan un conjunto en la recta real y tengan huecos, digamos, espacios separados, o sea que sea un punto o que estén separados, los van a tener que unir con el símbolo de unión. Y el otro, el que es al revés, o sea, La, el inverso de eso sería. la intersección. Ah, sí. La intersección, para dar ustedes dominios nunca la van a usar, por la intersección lo que les dice es como que vean los elementos en común de dos conjuntos. O sea, si ustedes tienen que leer un dominio gráficamente, si está separado en partes van a usar siempre la unión, nunca la intersección. Bien, y les muestro otra manera en la que esto lo podrían escribir, que es como... Bueno, antes en un momento habían dicho desde menos infinito a 4, ¿no? Uy, menos 8 no. Bien, esa otra manera que por ahí también podría ser cómoda de escribirlo es, escribo el conjunto menos infinito a 4 y a ese conjunto le tengo que sacar un elemento. ¿Sí? Eso no lo vimos como operación de conjuntos, pero se puede hacer, que es la resta, digamos. Sería, bueno, si yo a este conjunto le resto otro conjunto, quito de ahí los elementos que están en el conjunto que estoy restando. En este caso habría que sacar el 0 únicamente. ¿Sí? Entonces también lo podrían escribir así. Eligen la manera que quieran, que les resulte cómoda. La primera es tan válida como la segunda, y la segunda es tan válida como la primera. Bien, ¿y qué pasa con...? Bueno, no sé si hay preguntas. Si no, vamos con el conjunto imagen, que lo vamos a graficar en el eje Y. ¿Qué les parece? Acá tendrían que empezar a mirar de abajo hacia arriba. ¿Sería, profe, de menos 2 hasta 2 o no? Y bueno, después de 2 hasta más infinito. Bien, o sea, acá lo que tenemos que hacer es aplastar la gráfica, pero ahora respecto al eje Y. Entonces, fíjense que el conjunto imagen es el conjunto de todas las I's que son imagen de alguna X. De alguna o de algunas. Y eso no cambia. Entonces, bien, voy desde menos 2. ¿El menos 2 lo incluyen o no lo incluyen? Sí. Incluso.
Bien. En menos 2 lo incluimos porque en menos 2 en X, digamos, o sea, básicamente lo que tenemos que ver sería que este punto esté incluido. Tiene problemas para... Ahí está. Entonces, la imagen menos 2 es parte del conjunto de imagen. Así que le incluimos. De ahí entonces empezamos a tomar así. En 2, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No lo No lo incluye. Ok. Sí, la incluyen del otro lado, en el infinito. O sea, Para mí cero. también lo incluye. Perfecto. Sí, fíjense que acá pasa y puede pasar tranquilamente de que la imagen corresponda a más de un punto, pero aunque con que haya una X que tenga esa imagen ya está. Acá el 0,2 no pertenece, pero todo este tramo sí. Entonces, la imagen 2 va a ser parte del conjunto imagen, y más allá de que ahí tenga como un punto abierto en la gráfica, nada, a la hora de graficar el conjunto imagen no me cambia nada. O sea, ahí sigo nomás. Y hacia arriba, ¿tengo algún tope? No. Sí, porque la No. gráfica acá, hacia la izquierda y hacia arriba sigue. Entonces, la imagen nos queda desde menos 2, incluido, hasta más infinito. Bien. Veamos el C. Determinar si existen máximos y mínimos absolutos. Algo que me interesa que charlemos muy en detalle porque es algo que hasta después cuando rinden los exámenes finales se confunden y hoy aparecen muchos conceptos juntos, es que cuando hablemos de... O sea, hay algunas cosas que vamos a hablar que van a tener que ver con el dominio, hay cosas que van a tener que ver con la imagen y hay cosas que van a tener que ver con puntos de la gráfica. Sí, hay cosas que van a ser valores de X, cosas que van a ser valores de Y, cosas que van a ser puntos de la gráfica. Por ejemplo, el dominio son valores de X, la imagen son valores de Y. Ahora, máximos y mínimos. ¿Qué es un máximo? Es una X donde yo tengo un valor máximo, es el valor máximo que tengo, o es el punto máximo de la gráfica. El punto máximo de la gráfica. Taram, taram. Bien, o sea, por ejemplo, ahora veamos un mínimo. ¿Cuál sería el mínimo acá? Menos 2. Ajá, menos 2. Menos 2 es un valor, no es un punto. Menos 2 y menos 2, digamos. Menos 2 de X con menos 2 de Y. Ok. Bien, bueno, eso, o sea, el menos 2, no es el mínimo. Y es como un error bastante común, ¿sí? Porque uno en la gráfica ve el punto, que es el punto mínimo, pero siempre que hablemos de mínimos y máximos, absolutos en este caso relativos, van a ser valores de imagen. ¿Sí? Por ahí, algo que está bueno pensarlo es si lo contextualizan. ¿Sí? Por ejemplo, si esta gráfica fuera, bueno, acá estamos en el eje negativo, pero si el eje vertical fuera, no sé, ¿qué puede ser? Algo que pueda ser negativo, con poca imaginación. Y no puedo usar gatitos acá. Pero bueno, altura respecto al nivel del mar, que pueda ser negativa. Entonces, si ustedes están hablando de altura sobre el nivel del mar, respecto al nivel del mar, la mínima, o sea, lo mínimo, a lo que le llamarían mínimo, es a la altura. ¿Sí? El mínimo es un valor de imagen. No es al punto donde sea esa altura, ni al punto del espacio donde está, sino que es una altura mínima. O si tienen
un gatito que su peso se va modificando en el tiempo y quieren ver cuál es el máximo es el peso, ¿sí? No es un punto de la gráfica, es el valor de imagen. Por ahí está bueno si lo pueden relacionar con eso, si lo contextualizan para acordárselo. Con lo cual, máximos y mínimos absolutos es el máximo valor que alcanza la función y el mínimo valor, si es que existen. Y después podemos ver para qué valor de x se dan, pero eso es otra cosa. Bien, ¿cómo los escribimos? Máximo absoluto, con M mayúscula y una A. Le puse 2 puntos y va a ser un valor de imagen, así que voy a poner i igual tanto, si es que existe. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que alcanza la función? Si existe. El valor más grande de i. Más infinito. Bien, el tema es que el problema es que más infinito no es un número. Es El 5. Tiene. Bien, el 5, o sea, esto No, acuérdense que... no distingo si el que le siga el 4 es el 5. Si no sí, sería el 4, la imagen. No podría ser que el máximo absoluto sean números reales. Bien, Entonces no tiene. ok. Bien, todo lo que dijeron tiene sentido. Igual, en última instancia, eso es una definición. Hay que ver qué dice la definición de máximo. ¿Sí? El máximo de la función es el valor más grande de imagen de alguna de las x, si es que existe. Acá, yo no tengo un valor máximo. O sea, no hay un valor que yo diga, este es el número más grande que alcanza la función. ¿Sí? Pues si digo que es 5, pero bueno, también la función llega a 6. Y si digo 1.000.000, y la función también va a seguir creciendo. O sea, la función crece sin tope. Decimos que la función es no acotada. Entonces, no va a tener máximo. ¿Sí? Si la función crece sin tope, en este caso, si tiende a ser más infinito el conjunto de imagen, el máximo absoluto no va a existir. Eso, si lo escribimos, en general usamos este símbolo. Esa E, al revés, es existe. Y esto tachado es no existe. Y una cuestión también de nomenclatura, o sea, cuando queremos decir que algo no existe, lo escribimos así, no existe tal cosa. O sea, no escribimos esto. ¿Sí? Esto así nunca lo vamos a escribir porque no podemos, o sea, no es que el máximo absoluto es igual a no existe. ¿Sí? Si el máximo absoluto tiene un valor, lo escribimos. Pero esto entonces no. ¿Y mínimo? ¿Absoluto? Menos 2 de i. Bien, menos 2. Sí, justo en ese sentido, no sé si es el ejemplo más agradable, porque menos 2 también justo es la x, pero el menos 2, o sea, en este caso el mínimo absoluto, va a ser i igual a menos 2. De vuelta, no tiene nada que ver con que justo es en x menos 2, sino con que la i es menos 2. Fíjense que el mínimo absoluto es el mínimo valor que alcanza la función. Puede darse para una x, puede darse para 3x, puede darse para un montón de x, no importa. Mientras se dé para 1, es el valor mínimo. Bueno, y fíjense esto como es algo que les puede servir para verificar también o para sacarlo desde ahí. ¿Cómo se relaciona el máximo y el mínimo con el conjunto imagen? En casos sencillos así, nos sirve. Fíjense que si mi conjunto imagen está dado como un intervalo, como en este caso que lo pudimos dar con un único intervalo, si tengo si alguno de los extremos es un infinito, ya está. No tengo máximo o no tengo mínimo. Porque, por ejemplo, acá,
vimos que hacia los valores positivos crecían y crecían y crecían, entonces no tengo un valor máximo definido y por eso acá no existía el máximo. En cambio, en el conjunto imagen, el primer valor que corresponde a los valores más negativos, en este caso es -2, y ese era el mínimo absoluto. O sea que de la imagen pueden ver también máximos y mínimos una vez que la hayan. Lo que necesitan para tener ya sea un mínimo, ya sea un máximo, es tener un número y no un infinito. Y también que ese número esté incluido. O sea, si su conjunto imagen fuese desde -2 sin incluir, ahí no tendría mínimo absoluto. Eso se ve, se entiende. Si no, pregunten. O sea, si el -2 no estuviera incluido, no habría mínimo absoluto. ¿Eso dijiste recién? Exacto. O sea, tienen que tener un intervalo, digamos, que sea acotado, en este caso acotado inferiormente, porque no tengo un menos infinito, tengo un número en particular, y ese número tiene que estar incluido. O sea, por ejemplo, si acá tuviese un punto abierto en la gráfica, lo estoy ahí como exagerando, la imagen me quedaría desde -2 abierto. Y este -2 ya no sería un mínimo de la función. No tendría mínimo absoluto. Porque ¿cuál es el mínimo valor que alcanza la función? Y no es -2. O sea, puedo llegar a -1,99, -1,999, pero nunca llego a -2. El -2 no es una imagen de la función. Y los mínimos y máximos, si existen, sí o sí son imágenes de la función. O sea que son siempre respecto a la ordenada. Siempre, sí. Ok. O sea, por eso márquenselo bien, como lo escribimos, ¿no? Si existe, y igual tanto. Después otra cosa es que les pregunten, bueno, ¿para qué valores de abscisa o para qué valores de abscisa se alcanza ese mínimo? Que en este caso sería para x igual a -2 también, porque justo da -2, pero es otra cosa. Si es máximo y mínimo, son valores de imagen. No me gusta esto, el orden que puse las cosas. Bien. Esto es lo bueno también de no haberle subido las cosas antes, porque van a sufrir cambios. Bien, los ítems que siguen, el D y el D, los voy a cambiar de orden. Porque el D, el del signo definido, ya tiene más que ver con características de las funciones. No importa. Voy a cambiar de orden y punto. Entonces. ¿Ustedes lo han cambiado? Mira si tiene signo definido. Bien, ahora sí. Y el D y el E. Vamos con el D. Acá también. Especial atención a lo que hablábamos recién. Bien, primero tenemos que indicar los puntos de corte de la gráfica con el eje de las abscisas y las raíces de las funciones. ¿Se acuerdan qué son las raíces de las funciones? O las raíces de los polinomios, por ejemplo. ¿Les suena? Sí, es donde la gráfica corta ahí, o cruza, digamos, por X, perdón, por X. Bien. Tiene que ver con eso, perfecto. Y ahí justo hay una cosa ahí sutil que tiene que ver con esto que hablábamos recién.
ver cuándo hablamos de X, cuándo hablamos de Y y cuándo hablamos de puntos de la gráfica. Entonces, los puntos de corte con el eje de las abscisas, eso es, como su nombre lo indica, ¿no? Son los puntos de corte con el eje de las abscisas. Entonces van a ser puntos de la gráfica. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Acá, fíjense lo siguiente. Esto es algo que está bueno que empecemos a poder ver. Yo acá tengo dos puntos donde la gráfica corta el eje X. Ahí los voy a marcar. Los marco a ver en azul. No. En verde. Entonces, ¿sabemos las coordenadas de esos puntos? Exactamente no. Bien, exactamente no. Perfecto. Entonces ahí lo que solemos hacer bien, ahí está. Tenemos ahí lo marqué en verdecito, si se ven. Entonces, lo que podemos hacer, o lo que se recomienda hacer, ¿qué dice? Acá. Es no inventar coordenadas, o sea que sería como decir, bueno, menos 3, no sé cuánto y menos 0, no sé cuánto, sino le podemos dar nombres. O sea, eso siempre lo van a poder hacer. Cuando quieren marcar algo de la gráfica, ya sea un valor de X, un valor de Y, o un punto, que no conocen exactamente las coordenadas, lo que pueden hacer es ponerle letras y marcar en el gráfico ese valor. Por ejemplo, este valor de abscisa no sé cuánto es, pero puedo marcar y le voy a llamar A. Y a este le voy a llamar B. Si a los valores de abscisa le puse nombre. Esos valores de abscisa donde de gráfica corta, les puse A y B. No sé cuánto valen, pero lo marqué gráficamente. Al valor de abscisa. Entonces, los puntos de corte con X los puedo dar en función de esas abscisas que nombré A y B, más allá de que no sé exactamente cuánto valen. Entonces, fíjense que el primer punto verde, que no se llega a ver demasiado, a ver si lo voy a resaltar. Ah, se ve la mierda. Ahí está. El punto verde de la izquierda, que ese sería el punto de corte con X. ¿Qué coordenadas tendría? ¿Cómo lo indicaría? Menos 3, 0, profe, ¿puede ser? Bien, o sea, numerito 0. Pero justamente la idea es que, o sea, si yo miro exactamente, en menos 3 no corta. O sea, corta más a la izquierda. Pero justamente la idea es, creo que está bueno que vean que se puede hacer o que también lo entiendan cuando lo hagan otra persona o lo vean en alguna actividad, es que en vez de inventar la coordenada de ese punto que nos lleva a saber cuánto es, si es menos 3,2, menos 3,3, al valor de abscisa donde corté le asigné una letra. Y entonces yo digo, bueno, esta letra, o sea, me representa la coordenada en X de ese punto. Entonces, este punto de la gráfica va a tener, la abscisa va a valer B. Y la coordenada va a valer 0. ¿Se entiende o muy confuso y raro? ¿Se entendió? ¿Qué Sí, nombre se le entendió, profe. B0 está bien. Claro, B0. Y el otro punto que va a ser A0. Si pudieran ver exactamente cuáles eran los valores de abscisa, los daban. Pero esto, digamos,
es preferible esto, darle letras y marcar las letras en el gráfico, a inventar números que no sabemos cuánto valen. Entonces sí, ya está, eso es todo. Sí. Ah. Y nos faltan las raíces. Que ahí... Profe, Sí, ahí. y en estos casos, con que marquemos cuántos puntos como para darle explicación de la situación de la gráfica. Mm. ¿Con cuántos alcanzaría como para que quede claro que no están definidos o son infinitos? Ay, no entendí la pregunta. Porque puntos de corte con X tenés 2. Claro, sí, pero en ese caso, como no sabemos exactamente en dónde cae, porque da números que no sabemos y inventamos Sí. letras para asignarlos, ¿cuántas coordenadas tenemos que inventar, No, o sea, ninguna. entre comillas, para dar explicación? O sea, no tenés que decir menos 3,25. No, me refiero a que cuántas letras tenemos que asignar o qué, cuántos ejemplos tenemos que dar. Ok. Y en realidad eso depende de lo que necesites. O sea, te diría que es como una letra por cada valor que no conozcas. O sea, es en función de lo que necesites. Si una de las raíces, por ejemplo, si la función hubiese cortado exactamente en -1, ahí para ese punto hubiésemos dicho -1, 0. Después, bueno, en otras, acá estamos haciendo uno de los ejemplos. Obviamente uno en un ejemplo no puede abarcar todo. Cuando vean los otros, tendrán casos donde las raíces las podrán ver sin tener que asignarle letras. Pero bueno, me interesa mucho esta parte más como conceptual de ver que yo acá marqué valores de abscisa A y B, los puntos de corte fueron B0 y A0, y ahora tema raíces. Las raíces de la función son, de paso juguemos un poco con el lenguaje simbólico. Si lo doy por comprensión, lo escribiríamos así. X perteneciente al dominio de F, tal que f en X es igual a 0. Entonces, vieron que siempre les jodo con los dominios por comprensión. ¿Qué son las raíces? Son elementos de X o puntos del gráfico. ¿Y cómo se dan cuenta? En esta definición que les escribí. ¿Se acuerdan que, o tal vez no, que en los conjuntos por comprensión lo que dábamos primero eran los elementos del conjunto a partir del cual yo daba las condiciones? Entonces yo acá ya veo que mis raíces son valores de abscisa, o sea, valores de X del dominio. Y no son los puntos de gráfico. Si no tenía que haber puesto X y perteneciente al gráfico o algo por el estilo. ¿Sí? Las raíces entonces son los valores de X donde la función vale 0. No son los puntos de gráfico. Y en este caso, las raíces serían los dos valores de abscisa correspondientes a esos puntos. ¿Sí? Que no lo sabemos, pero les dimos los valores A y B. Y entonces en este caso las raíces serían X igual a B y X igual a A. Piénsenlo como toda una... O sea, si yo digo solamente X igual a B, estoy diciendo X igual a una letra, no estoy diciendo mucho. Pero si además marco ese valor en el eje X, sí, porque estoy viendo gráficamente cuánto vale B. No hace falta que estimen, no hace falta que inventen. Y sí que distingan esto. Raíces son valores de X, los puntos de corte son puntos de corte. Bien. Vamos hasta acá.
Bien. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a trabajar un poco más con propiedades de las funciones. Si llegamos a ver todo, yo creo que sí. Signo, crecimiento y simetría. Bueno, estas son algunas propiedades que tienen que habrán visto algunas en teoría. No sé, si trabajaron con signo, con el signo de las funciones como propiedad. ¿Recuerdan? ¿Suena? O nada que ver. Si no, pueden decirme qué se imaginan que es el signo de la función, si tiene signo definido o no. Les voy a copiar la definición de función positiva que tienen, por ejemplo, en el libro. Y tienen definiciones de signo de función para funciones positivas, funciones negativas, funciones no positivas y funciones no negativas. Fíjense, por ejemplo, la definición de función positiva. F se dice positiva si y solo si f de x es mayor que x, es mayor que 0, para todo x perteneciente al dominio de la función. De vuelta, una definición. ¿Qué quiere decir el sí, solo sí? Cosas que van apareciendo. No sé si lo saben o no, espero que sí. Es una doble implicancia, quiere decir que lo puedo leer en ambos sentidos. Como, básicamente, si una función es positiva, entonces se va a cumplir esto que dice acá, que la función sea mayor que 0 para todas las x del dominio, y también al revés. Si la función es mayor que 0 para todas las x del dominio, entonces se cumple que f sea positiva. En general, las definiciones tienen un sí, solo sí, porque es básicamente es lo que lo hace definición. O sea, estoy definiendo, bueno, inventé una palabra, dije positiva, significa esto. Entonces, sí o sí puede ir para los dos lados. Bien, supongamos, antes de pasar a nuestro caso, ¿qué implica gráficamente que una función sea positiva? ¿Cómo lo podrían ver gráficamente? ¿Qué tiene que pasar si f de x es mayor que 0? O sea, primera pregunta. Las x, los valores de abscisa, ¿tienen Tienen que alguna ser, restricción? tienen que ser positivos. ¿Quién? Mayores los valores de la abscisa. Ujú. Eso no lo dice la definición. Esto es otra cosa que me parece crucial que se lleven de matemática 1. Que aprendan a usar las definiciones. O sea, con aprendan quiero decir que sepan que si tienen una definición, lo que esa definición les dice es lo que es. O sea, si, por ejemplo, si ahora trabajamos ahora un ejemplo en tarea de aula y después se encuentran con otro caso y empiezan a dudar, vayan a la definición y fíjense qué les dice la definición. Entonces, esto, por ejemplo, es un requisito, aparece en la definición, que la abscisa sea positiva. Bien, no. O sea, lo que sí es un requisito para definir el signo de la función es que f de x sea positiva. Eso, a partir de acá, y en las propiedades va a aparecer mucho, ¿no? O sea, de empezar a ver cuando hablamos de las x y cuando hablamos de la f de x. Y tengan en cuenta esto también, que
por ahí quizás esta nomenclatura no resulta tan clara. Cuando tenemos... Sería I, f de x. Claro, Sí, sí. exactamente, eso les iba a decir, como para hacerlo más claro. Si yo pienso a I igual a f de x, siempre que me aparezca f de x, lo puedo pensar como si me dijera I mayor que 0. El tema es En que... este caso no. Bien, entonces ahora vamos al caso. Ok, entonces, obviamente yo acá no podría poner I mayor que 0 porque en la definición necesito relacionar qué está pasando con la x con esta x. Entonces, si pongo I solo, como que no termino de relacionarlo. Pero siempre que lean f de x, en cualquier definición o lo que sea, me está hablando de la imagen. Bueno, ¿cómo sería la gráfica de una función positiva? ¿Qué requisitos tendría que tener? ¿Podría ser esto, por ejemplo? No, tendría que estar en el primer cuadrante. Bien, o sea, esto no, porque, por ejemplo, o sea, lo que me dice la definición es que la imagen tiene que ser mayor que 0 para todo x del dominio. De vuelta, definición. Para todo x del dominio. Si para una ya no se cumple, ya no cumple la definición, ya no es positivo. Entonces, por ejemplo, acá, si tomo este valor de abscisa, tengo este punto de la gráfica, tengo este valor de imagen. Está ahí, sí, que es menor que 0. Bien, en el primer cuadrante, por ejemplo, puede tener esta gráfica y sería positiva. Y solo en el primer cuadrante. Y en el segundo también. Bien, y en el segundo también. ¿Sí? No tenemos restricciones sobre las x. Lo que sí me importa es que mi imagen sea mayor que 0. Entonces, fíjense cómo desde la definición, cómo llegamos eso a lo gráfico. Y entonces, si una función es positiva, lo que tiene que pasar es que toda la gráfica esté por arriba del eje X. Ahí no me importa, ya si es primero o segundo cuadrante, podría ser, porque digamos, lo que cambia entre el primer y segundo cuadrante es el valor de X, pero el valor de Y siempre va a ser mayor que 0. Entonces, por ejemplo, esto podría ser una gráfica de una función positiva. Entonces, la otra manera sería la función negativa en el cuadrante, los de abajo. Perfecto. O sea, si la función es negativa, su gráfica va a estar en los cuadrantes de abajo. Y después, esta definición está en la actividad 20 del libro, que les define... No es algo que usemos tanto el tema del signo, pero me parece una... De hecho, me parece una propiedad más que nada interesante porque es sencilla para empezar a interpretarlo, ¿no? Pero si en la actividad 20 les define 4. Les define positiva, negativa, y les define la no positiva, que quiere decir que no puede ser positiva, o sea que puede ser negativa, o 0. ¿Sí? La no positiva puede, por ejemplo, f es positiva, y también esta que está graficada acá, puedo decir que es no negativa, porque no tiene imágenes negativas. Pero, por ejemplo, estoy dibujando en cualquier lado, lo sé. Si tengo una gráfica así, que corte al eje X, ¿sí? Esta gráfica no puedo decir que es positiva, porque no cumple que las imágenes sean mayores que 0 para todos los X del dominio. Voy a tener un puntito por acá, donde voy a tener una X, cuya imagen
es 0. Entonces no cumple la definición de función positiva. Sí, pero sí sería no negativa, porque no tiene ninguna imagen negativa. De vuelta, igual esa clasificación no la vamos a usar tanto, pero sí me interesa que empecemos a ver esto, la lógica de cómo interpretarlas, y también esto, que no sea algo de memoria, es decir, es positiva, entonces está en los cuadrantes 1 y 2, sino que lo pueden interpretar cada vez, y cuando lo interpretan un par de veces ya lo empiezan como a incorporar. Cuestión, que una función podemos decir que es positiva, que es negativa, que es no positiva o que no es negativa, o que no es nada de eso, básicamente. ¿Qué pasa en nuestro caso? No tendría signo definido. Bien, perfecto. Y lo escribimos así tal cual, ¿sí? F no tiene... Si nos ponemos estrictos, igual les repito, no es algo que solamos trabajar. No es una propiedad tan útil, el signo, pero si nos ponemos estrictos en cómo deberíamos justificar esto, ¿por qué decimos que no tiene signo definido? Porque no es positiva, porque no es negativa, porque no es no positiva y porque no es no negativa. Como que habría que justificar todo eso. Pero para el caso del signo, no me interesa que nos metamos en eso. Me interesa más que nada el signo como una propiedad sencilla para empezar a relacionar esto. Cómo leer la definición, cómo leer eso gráficamente. Sí, con las otras dos, con monotonía y con paridad. Perdón, lo que les dije recién no es del todo, no fue correcto lo que les dije recién. Digamos, acá trabajamos con la definición, pero estamos justificando gráficamente. Entonces podemos justificar desde lo gráfico. O sea, ¿y por qué podemos decir que no tiene signo definido? Porque tenemos parte de o sea, ¿cómo lo verían? ¿Qué es lo que ven gráficamente que les hace decir que no tiene signo definido? Que la función de x es positiva y negativa en todos sus puntos. Ya el hecho de que tenga puntos en cero no lo hace, o sea, lo hace no ser parte de ninguno de los dos. Sí, igual, si es solamente, por ejemplo, positiva y 0, vamos a poder decir que es no negativa. Pero, digamos, así como la función positiva está por arriba del eje X y la negativa está por debajo, lo que vemos acá es que tenemos parte de la gráfica por arriba y por debajo del eje X. Sí, ahí sí, lo estamos justificando de una manera estrictamente gráfica. Sí, lo que les dije al principio fue como cosas que uno dice después al final del día. Bueno, ya está medio quemado. Parte de gráfica, por arriba y Ya debajo. volvió comunidades. Uy. Del eje X. Bueno. Veamos el F. En el F tenemos que indicar conjuntos donde la función sea estrictamente creciente, estrictamente decreciente y constante. Esto también lo podemos llamar, es como tiene que ver con la
monotonía de la función. Así también lo van a ver en el libro. Bien, ¿saben cómo ver si una gráfica es creciente o decreciente? ¿Saben a qué se refiere? Puede ser que eran los puntos en donde la curva empezaba a subir o a bajar. Perfecto. O sea, a ver. Bien, les voy a poner. Ahí les copio algo algunas imagencitas del libro, como para ejemplificar. ¿Sí? Por ejemplo, acá tendríamos la gráfica de una función creciente, o también estrictamente creciente. Y lo que me interesa más que nada es que lo podamos ver también desde la definición. Esto que le estoy agregando de la definición, digamos, cuando ustedes justifican, no necesitan por ahí, o sea, si están justificando algo gráficamente, no necesitan escribir la definición. Por ejemplo, para lo del signo no definido, si lo trabajan gráficamente, viendo si la gráfica está por arriba o por debajo del eje X o no, está bien. O sea, no van a usar la definición porque están trabajando desde lo gráfico. Pero sí me interesa, ahora que lo estamos viendo por primera vez, ver cómo se relaciona con la definición y de vuelta, que no sea algo así de memoria. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá veo gráficamente que la gráfica está creciendo. O sea, ¿cómo veo crecimiento y decrecimiento? Tengo que ver qué pasa cuando me muevo a la derecha en X, siempre a la derecha en X, y de ahí veo que hace mi gráfica. Si sube, va a ser estrictamente creciente. Si baja, va a ser decreciente. Y si se mantiene horizontal, va a ser constante. Entonces, ahora, yo lo que veo es eso. ¿Qué pasa con... Lo que estaría viendo acá es qué pasa con las imágenes. O sea, si me estoy moviendo a la derecha en X, lo que tengo que ver es si las Y'es aumentan, o si las Y'es disminuyen, o si las Y'es se mantienen constantes. Pero los conjuntos que voy a dar, o sea, cuando hablamos de creciente, fíjense en la definición, de vuelta, no lo estoy inventando yo, está en la definición. Decimos que una función f es creciente en un conjunto de sí, solo sí, de vuelta, sí, solo sí, porque es una definición. Y fíjense cómo está escrita la definición. Para todo x1 y x2 perteneciente al dominio, o sea, quiere decir, para dos elementos cualquiera no del dominio, de ese conjunto, pero de valores de x. Si x1 es menor que x2, o sea, para dos x que tome del conjunto y a su vez que x1 sea menor que x2, o que x2 esté a la derecha de x1, también lo podemos pensar en la gráfica, la imagen en x2 tiene que ser mayor o igual que la imagen en x1. O sea, si tengo un valor de abscisa a la derecha, el valor de imagen tiene que estar arriba. Y fíjense que cuando hablamos, esto es lo que me interesaba ahora, si hablamos de crecimiento en un conjunto del dominio. O sea, yo miro gráficamente, pero después el crecimiento o decrecimiento o constancia se da, lo expreso en términos del dominio. No en términos de imagen ni en términos de puntos de la gráfica. Entonces, habiendo dicho esto, ¿dónde la gráfica está creciendo en nuestro caso? ¿Y dónde está decreciendo? Voy a borrar. Fíjense, empiezo desde menos infinito. En el cuadrante de 2 se estaría decreciendo.
Ok. El tema es que, más o menos, o sea, Desde cuadrando. menos infinito sería. Bien, vamos a hablar eso en términos de intervalos de dominio. ¿Sí? Entonces, f decrece. Fíjense, esto que acá dice, donde las funciones son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, el estricto tiene que ver con que la función necesariamente, para un x más grande, va a tener que tener sí o sí un y más chico. ¿Sí? No puede haber ningún punto donde se mantenga igual. Entonces, f va a ser estrictamente decreciente, bien, desde menos infinito, ¿hasta dónde? -2. Bien, viene decreciendo, o sea, voy hacia la derecha en x. Entonces, las imágenes van bajando continuamente hasta -2, no por el -2 de imagen, sino por el -2 de abscisa. ¿Sí? Después, desde -2 en adelante, ¿qué sucede? ¿Y hasta dónde? Crece. Crece y después se mantiene constante. Perfecto. Entonces, f crece estrictamente. Hasta el 0 sería. Perfecto. En -2, 0. Y f es constante. Listo. De 0 a 4. Bien, no voy a... Y ahí en 0, 4 puede ser el 4 abierto. Bien, no voy a llegar a ver lo siguiente, que es paridad. Pero ya que nos quedan 2 minutos, quiero que vean lo siguiente. Como último, así como para cerrar el tema. Y esto que les decía de que tengan fe ciega en las definiciones. Fíjense la definición de función creciente y de función láser. No sé si lo vieron, supongo que lo vieron en teoría, ¿no? Pero yo puedo hablar de funciones crecientes y de estrictamente creciente. La diferencia es que en la estrictamente creciente, yo necesito que para un x que esté a la derecha de un x2 a la derecha de un x1, la imagen tiene que ser, o sea, la imagen en x2 tiene que ser mayor, estricta, que la de la imagen en x1. Mientras que si hablo de función creciente, acá tengo un mayor igual. O sea, si los x1 y x2 cumplen esta relación, la función va a ser creciente. Entonces, dijimos que la función en 0,4, en el intervalo 0,4, va a ser constante. Mi pregunta es, ¿la función en 0,4 es estrictamente creciente también? Sí, ¿no? ¿Por qué? Usen la definición. O sea, digamos, si cumpliera la definición, yo tendría que poder tomar dos valores cualquiera, y esto tendría que cumplirse siempre. Por ejemplo, 1 y 3. Y tendría que pasar que f en 3 sea mayor que f en 1. Sí, la pregunta es, ¿se cumple esto? ¿Que f en x1 sea menor que f en x2? O sea, ¿se cumple que en 3 la gráfica está por arriba que en 1? No, No, sigue igual. sigue igual. O sea que las gráficas, digamos, el tramo constante no es estrictamente creciente. ¿Sí? Son como definiciones que separadas, digamos. O es estrictamente creciente, o es constante, o es estrictamente decreciente. Pero
¿Qué pasa con la función creciente? Donde sacamos el estricto y tenemos que, si x1 es menor que x2, o digamos, leído gráficamente, si x2 está a la derecha que x1, entonces la imagen en x2 está arriba o a la misma altura que la imagen en x1. Entonces, ¿podríamos decir que la función es creciente en 0,4? Sí, porque dice que es mayor o igual. Ok, y se cumple, si se fijan, para todos los x1 y x2 de ese tramo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es un re detalle, o sea, ni siquiera me interesa que profundicemos acá. Pero sí me interesa que adquieran como esta lógica, digamos. Si ustedes se encuentran con este caso y les surge la pregunta de decir, ¿podría decir que la función es creciente en el intervalo 0,4? La pregunta que tienen que hacerse ahí es ir a la definición y ver si la cumple. ¿Sí? Si la cumple, está bien, más allá de que quizás parezca como poco intuitivo o lo que sea. ¿Sí? Pero lo que sucede es que si yo tengo un tramo constante de nueva función, puedo decir que es constante, pero también va a cumplir la definición de función creciente y de función decreciente. No así las de estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Entonces, está bueno que de a poco empiecen a adquirir como ese hábito de si tienen dudas, por ejemplo, si tuvieran dudas de si pueden etiquetar a este tramo de la función como creciente o no, de ir a la definición y confiar en que la definición por algo está ahí y que si esa definición se cumple, entonces va a estar bien. Nada, comentario como para cerrar eso, ¿no? Eso, en general no les vamos a andar evaluando si saben que una función constante también es creciente y también es decreciente, pero me interesaba como un ejemplo para ver este tema de las definiciones y de cómo pueden empezar a quererlas a las definiciones, más que empezar a asustarse del lenguaje simbólico que les aparece ahí. Si le dan unos minutos de tiempo para entenderlas y ver qué les está diciendo y entender el lenguaje ahí, les simplifican mucho la vida. Les permiten no tener que acordarse un montón de cosas de memoria y les permiten ahí como de a poco ir queriendo la matemática. Digamos que la creciente tiene una similitud con la constante o la decreciente, pero el estricto te marca que solo son mayores fx2 a fx1, digamos. Exacto. De hecho, una función que es estrictamente creciente, o en un tramo donde va a ser estrictamente creciente, también necesariamente va a cumplir con la otra definición. ¿Sí? No así al revés, puede pasar que no. Que una función que sea creciente no sea estrictamente creciente. Porque puede tener puntos donde las imágenes sean iguales y entren dentro de esta definición, pero no dentro de la definición de arriba. Bueno, ya estaríamos. Sigo igual respondiendo ahí dudas. Igual corto la grabación para que no se extienda.